Miren esto, muchachos. La administración de veteranos nos envió un juguete roto. Tal vez si tiramos esta cosa al lago, ella aprenderá a nadar. Las palabras, resbaladizas con una confianza no ganada y una crueldad casual, resonaron a través del patio de entrenamiento de grava. El pequeño grupo de candidatos endurecidos. Hombres acostumbrados a un cierto tipo de fanfarronería rieron nerviosamente. Era el tipo de risa que buscaba permiso, un coro de complicidad que confirmaba el dominio del líder del grupo. Estaban parados ante un lago frío y oscuro. Su superficie era una lámina de obsidiana pulida que reflejaba el cielo gris y nublado. El aire, espeso con el aroma de pino y tierra húmeda, llevaba el insulto y lo colgaba allí, algo palpable. En el centro de su atención estaba una mujer sentada en una silla de ruedas estándar, sin adornos. Sus uniformes estaban impecables, planchados con pliegues afilados como navajas, pero mostraban el sutil desgaste de un uso prolongado. Sus manos, descansando con calma en los agarres, estaban marcadas por cicatrices, pero firmes. No ofreció ninguna reacción, ningún respingo, ninguna inhalación brusca, ninguna mirada desafiante. Su mirada permanecía fija en el agua, su expresión una máscara de neutralidad plácida. Su silencio era un vacío. Y el líder del grupo, un instructor llamado Chadwick, cuya reputación se basaba en el volumen más que en la sustancia, se apresuró a llenarlo con más de su propio ruido. Era un hombre tallado del molde de la fuerza superficial, hombros anchos, una voz retumbante y una mandíbula que parecía permanentemente fija en una mueca de juicio condescendiente. Vio la silla y solo vio debilidad, una responsabilidad, una casilla burocrática marcada en nombre de un progreso que despreciaba. Vio un problema que debía resolverse mediante la humillación. Pero desde la ventana del segundo piso del puesto de mando principal, el coronel de la base, un hombre cuyo rostro era un mapa de conflictos olvidados, observaba a través de un par de binoculares potentes. No vio a una víctima. Vio una postura. Vio una espina dorsal mantenida recta como una vara. Una línea de disciplina imposible que corría desde la base de su cráneo hasta su asiento. Vio una quietud en ella que no había presenciado en 2 décadas. No desde un aeródromo polvoriento en una tierra que nadie podía encontrar en un mapa ya. Era la calma absoluta de un depredador. El reposo inquietante de alguien para quien el caos no era una amenaza, sino un entorno. Bajó los binoculares, un nudo de reconocimiento frío apretándose en su estómago. Abajo, Chadwick y sus psicofantes veían un juguete roto. El coronel veía un arma esperando pacientemente a que un objetivo se presentara. Si crees que la verdadera fuerza se forja en el silencio, escribe competencia en los comentarios abajo. Chadwick dio otro paso adelante, sus botas crujiendo en la grava con un peso teatral. Estaba actuando, interpretando para su audiencia de aprendices impresionables. Su autoridad, creía él, era algo frágil que requería un refuerzo público constante. Veía el miedo y el respeto como monedas intercambiables, y estaba decidido a ser rico en ambas. ¿Qué pasa?, se burló, rodeándola como un tiburón. ¿El gato te comió la lengua? ¿Dónde te quitaron eso también? Hizo un gesto vago hacia sus piernas, la implicación colgando venenosamente en el aire. La mujer en la silla no siguió su movimiento. Sus ojos permanecieron en el lago, como si calculara la temperatura del agua, su profundidad, sus posibilidades tácticas. Esta falta absoluta de engagement era más infuriante para Chadwick que cualquier réplica podría haber sido. Era un hombre que prosperaba con la reacción, que medía su propia importancia por las ondas que causaba en los demás. Su quietud era una negación de su existencia. Interpretó su silencio no como disciplina sino como debilidad, su calma no como control sino como shock. Era un error de cálculo catastrófico, del tipo que mata gente en el campo y termina carreras en el terreno de entrenamiento. Sintió una oleada de indignación justificada, una ira autojustificadora porque esta persona estaba permitida en su curso, un curso diseñado para forjar guerreros, no para acomodar inválidos. Veía su presencia como un insulto al legado de cada soldado de cuerpo entero que alguna vez había pisado este suelo sagrado. Su prejuicio era una fortaleza, y cada segundo silencioso que ella pasaba sentada allí, ella estaba sitiando sus muros.
Muy bien, eso es todo, anunció, su voz alcanzando un crescendo de frustración fabricada. La participación en clase es obligatoria. Vamos a realizar una pequeña prueba de flotabilidad no programada. Asintió a dos de sus acólitos más grandes, hombres corpulentos cuya lealtad era tan gruesa como sus cuellos. Se adelantaron, la vacilación compitiendo con su deseo de complacer. Eran perros respondiendo al silbato de su amo, su propio mejor juicio anulado por el instinto de la manada. Flanquearon la silla de ruedas, sus grandes manos vacilando sobre los mangos de empuje. El aire se espesó con una terrible tensión final. La risa nerviosa había muerto hacía tiempo, reemplazada por un silencio tenso y vigilante. Cada aprendiz allí sabía que una línea estaba a punto de cruzarse, un punto de no retorno. Estaban a punto de convertirse en testigos, no solo de una broma cruel, sino de un acto de profundo irrespeto que se sentía fundamentalmente equivocado, incluso en un mundo que celebraba la dureza. Aún así, ella no se movió. No suplicó. No se preparó para el impacto. Simplemente se sentó. Una estatua de granito de compostura frente a su inminente violación, y su silencio profundo e inquietante era lo más ruidoso que cualquiera de ellos había oído jamás. Las manos de los dos grandes aprendices finalmente se cerraron alrededor de los agarres de goma de su silla de ruedas. El contacto fue la chispa que encendió la mecha. Intercambiaron una breve mirada incierta sobre su cabeza, un momento fugaz de duda antes de que el comando agudo de Chadwick, háganlo, rompiera su parálisis. Con un gruñido coordinado de esfuerzo, levantaron. Por un momento, ella y la silla estuvieron en el aire, una sola forma oscura contra el morado magullado del cielo. El arco fue corto y brutal. La silla de ruedas, una cosa de acero y goma y dignidad silenciosa, cayó por el aire y golpeó el agua con un chapoteo pesado y percusivo que rompió la superficie plácida del lago. El sonido fue sorprendentemente fuerte en la quietud absoluta repentina. La silla flotó una vez, dos veces, luego comenzó a hundirse en las profundidades turbias, dejando atrás un rastro de burbujas plateadas. La multitud dejó escapar un jadeo colectivo ahogado. Chadwick sonrió, una expresión triunfante y fea. Había hecho su punto. Había afirmado su dominio. Se volvió hacia la mujer, esperando verla tirada en la grava, indefensa, humillada, finalmente rota. Esperaba lágrimas. Esperaba rabia. Esperaba una súplica de ayuda. No obtuvo nada de eso. Ella no había caído. En el instante en que su silla fue levantada, se había movido con una velocidad que desafiaba la lógica. Sus manos habían bajado rápidamente, atrapando el borde del muelle de madera bajo con la precisión de una gimnasta acertando una marca. Se sostuvo allí, suspendida en una plancha rígida perfecta, sus nudillos blancos, pero sus brazos firmes. No había lucha. No había tensión. Era una demostración de fuerza funcional pura que envió un murmullo de incredulidad a través de los hombres reunidos. Luego, con un movimiento lento y deliberado que era más aterrador que cualquier acto repentino de violencia, comenzó a moverse. No se arrastró. No gateó. Presionó hacia abajo, sus tríceps y hombros agrupándose con músculo denso y poderoso, y empujó todo su torso hacia arriba. Sus piernas, que todos habían asumido eran apéndices sin vida, se balancearon debajo de ella. Hubo un clic tenue y agudo, un sonido de metal contra metal, mientras mecanismos internos dentro de dos elegantes soportes de fibra de carbono se bloqueaban en su lugar en la rodilla. Colocó sus pies en el suelo y se puso de pie. Se levantó a su altura completa, no inestablemente, sino con la gracia sólida y arraigada de una montaña. El agua lamía alrededor de sus tobillos, fría y oscura, pero parecía no notarlo. Su mirada, ya no fija en el lago, ahora se elevó y encontró a Chadwick. No era una mirada de ira. No era una mirada de odio. Era la mirada fría y desapasionada de un científico observando un espécimen, de un profesional evaluando un problema que necesitaba resolverse. Y en ese momento, la sonrisa smug de Chadwick vaciló, derritiéndose para ser reemplazada por una máscara de horror atónito y creciente. El juguete no estaba roto. El juguete acababa de activarse. Dio un solo paso fuera del agua, luego otro.
Sus movimientos eran rígidos, limitados por los soportes en las piernas, pero también imbuidos de un propósito innegable y aterrador. Cada paso sobre la grava era pesado, medido, un tamborileo contando hacia una conclusión final inevitable. El agua chorreaba de sus uniformes, dejando rastros oscuros en el suelo polvoriento detrás de ella. Era una figura de mito, un espíritu vengador surgiendo de una tumba acuosa para entregar juicio. Los aprendices, que momentos antes habían sido una audiencia cómplice, ahora instintivamente retrocedieron, creando un amplio arena circular. Esto ya no era un ritual de novatadas. Era una confrontación, y no querían formar parte de la colisión inminente. Chadwick, por su parte, estaba congelado. Su mente, que operaba en un binario simple de dominio y sumisión, no podía procesar lo que estaba pasando. Toda la base de su visión del mundo se estaba agrietando bajo sus pies. La mujer a la que había señalado como la más débil ahora era la presencia más intimidante que jamás había enfrentado. Su fanfarronería, un escudo hueco, comenzó a desmoronarse, exponiendo el miedo crudo debajo. Intentó reclamar el control, recurriendo a la única herramienta que conocía, la agresión verbal. ¿Qué demonios es esto?, farfulló, su voz una octava más alta de lo usual. ¿Algún tipo de truco de circo? ¿Tienes un problema con mis métodos de entrenamiento? Dio un paso hacia ella, inflando el pecho en una exhibición primal de dominio que ahora parecía patética, desesperada. Fue su error fano. Alcanzó a empujarla para restablecer la jerarquía física que tanto necesitaba. Su mano, grande y callosa, se disparó hacia su hombro. Nunca hizo contacto. En el espacio entre un latido y el siguiente, ella se movió. No fue un puñetazo ni una patada. Fue una redirección fluida y económica de energía, una aplicación del libro de texto de sistema que era tan hermosa como brutal. Su mano izquierda subió, no para bloquear, sino para guiar su brazo, desviándolo ligeramente hacia afuera. Su mano derecha se deslizó debajo de la de él, sujetando su muñeca. En el mismo movimiento, pivoteó sobre su pie delantero, usando su propio impulso hacia adelante en contra suya, tirándolo del equilibrio y hacia un vórtice de fuerza controlada. Bajó su peso corporal ligeramente, impulsando su codo hacia su brazo ahora hiperextendido. Hubo un sonido. No fue un chasquido limpio y seco de una ramita. Fue un crujido grueso, húmedo y nauseabundo. El sonido de un hueso grande cediendo bajo una presión inmensa y aplicada con precisión. Un respingo colectivo, una inhalación aguda y simpática barrió la multitud. El grito de Chadwick fue algo animal crudo, un chillido de agonía pura que rasgó la tensión silenciosa. Se derrumbó de rodillas, su rostro blanco por el shock y el dolor, acunando su brazo, que ahora se doblaba en un ángulo que la naturaleza nunca había pretendido. Ella se paró sobre él, su respiración perfectamente uniforme, su expresión inalterada. El silencio que siguió a su grito fue absoluto, profundo y ensordecedor. Era el silencio del asombro. Era el silencio del miedo. Era el silencio del respeto. En ese vacío de silencio atónito avanzó una figura de autoridad indiscutible. El coronel Vance se movió desde el puesto de mando con un paso largo y decidido, su rostro fijo como granito. El grupo de aprendices se apartó para él instintivamente, un mar de verde oliva retrocediendo ante la proa de un acorazado. No corrió. No gritó. Su presencia sola era suficiente para restablecer el orden. Sus ojos agudos e inteligentes barrieron la escena, tomando en cuenta al instructor arrodillado y sollozante, los rostros destrozados de los aprendices y la mujer, de pie calmada y resuelta en medio de los escombros de la arrogancia de Chadwick. La mirada de Vance se demoró en ella, y un destello de algo, no sorpresa, sino confirmación profunda, pasó por su expresión. Ignoró a Chadwick completamente, pasando a su lado como si fuera un equipo descartado. Su enfoque estaba enteramente en la mujer. Se detuvo a un respetuoso metro de ella, su postura cambiando de la de un comandante dirigiéndose a un subordinado a la de un profesional reconociendo a otro. Médico. Ladró sobre su hombro, su voz cortando el aire como una navaja. Lleven a este instructor a la enfermería. El resto de ustedes, formen 5 filas en la línea ahora.
Los aprendices se apresuraron a obedecer. El comando agudo y familiar era un salvavidas en el caos de los últimos minutos. Se formaron, sus ojos saltando entre el coronel y la mujer que acababa de desmantelar a su instructor con una eficiencia aterradora. El coronel Vance se volvió hacia ella. Su voz, cuando habló de nuevo, era baja, desprovista de ira y teñida de un respeto cansado. Ha pasado mucho tiempo. Mayor, la palabra mayor, cayó como un trueno. Onduló a través de las filas de los aprendices que habían asumido que ella era una nueva recluta, quizás una veterana de guerra dada de baja médica intentando un nuevo camino. El rango solo cambió todo. Reformuló todo el evento no como un asalto, sino como un oficial corrigiendo a un subordinado de la manera más directa posible. Algunos de los aprendices intercambiaron miradas de ojos abiertos. El misterio de quién era ella acababa de profundizarse exponencialmente. Vance dio una pequeña sacudida casi imperceptible de su cabeza. Tenía la sensación cuando leí tus órdenes de traslado de que tu reputación podría precederte de la manera equivocada. Veo que el instructor Chadwick falló en leer el archivo preparatorio. Hizo una pausa, su mirada barriendo sobre los aprendices ahora silenciosos. Ya no estaba hablando solo con ella. Estaba dirigiéndose a todos ellos. Estaba convirtiendo este momento de un incidente en una lección, una pieza dura e inolvidable de currículo escrita en hueso y humillación. Levantó una pequeña tableta robusta que había llevado desde el puesto, su pantalla brillando tenuemente en la penumbra. Atención a las órdenes, dijo, su voz resonando con la autoridad formal del mando. Permítanme presentarles a todos adecuadamente. El coronel Vance tocó la pantalla de la tableta y apareció un archivo de personal fuertemente redactado. Lo levantó para que la fila delantera lo viera, una pared de texto tachado en negro con unas pocas líneas aterradoras dejadas visibles. Ustedes, hombres, sean testigos, comenzó, su voz baja y resonante, un predicador en un templo de disciplina. Han estado operando bajo una nube de suposiciones peligrosas. Juzgan por apariencia. Evalúan basado en prejuicios. Ahora aprenderán la realidad. Miró directamente a la formación reunida. Sus ojos pareciendo perforar a cada hombre individualmente. Esta es la mayor Anja Petrova. El nombre fue pronunciado con una reverencia inconfundible. Su nombre en clave, para aquellos pocos autorizados a saberlo, era Quimera. Y hay una razón para eso. Tocó la pantalla de nuevo. Designación de unidad. Una unidad de misiones especiales de nivel 1 tan por encima de su nivel de acceso que para los propósitos de esta conversación, no existe. Ella no era solo un miembro. Era una operadora fundadora y más tarde su comandante táctico. Escribió el libro sobre técnicas de infiltración que algunos de sus instructores anteriores aún luchan por entender. Los aprendices se quedaron congelados. Sus rostros una mezcla de asombro y vergüenza creciente. El aire crepitaba con el peso puro de la revelación. Despliegues de combate, continuó Vance, su voz como piedra tallada. No medimos los suyos en turnos o rotaciones. Los medimos en años. Más de una década pasada en entornos no permisivos donde la única regla es la supervivencia. Ha operado sola, cientos de kilómetros detrás de las líneas enemigas por meses a la vez. Los hombres que ha traído a casa, los desastres que ha evitado sola. Sus historias están selladas en bóvedas en Langley y Fort Meade. Deslizó la pantalla. Apareció una lista de condecoraciones. Una cascada de color y prestigio. Para aquellos de ustedes que miden a un soldado por las cintas en su pecho, 2 cruces de servicio distinguido, una estrella de plata con 4 racimos de hoja de roble, lo que significa que la ganó 5 veces separadas. 5 corazones púrpura. El último de una explosión de IED que destruyó todo su vehículo es la razón por la que a veces usa esa silla. La revelación cayó con la fuerza de un golpe físico. La silla de ruedas no era un símbolo de debilidad. Era una medalla, un testimonio de sacrificio, una manifestación física de un precio que ella había pagado que ninguno de ellos podía siquiera comprender. Vance bajó la tableta, su mirada endureciéndose mientras miraba hacia el camino por donde Chadwick había sido llevado. Ella no está aquí porque esté rota.
Está aquí para ser su directora de entrenamiento en guerra asimétrica porque no hay nadie en este continente más calificada para enseñarles cómo mantenerse vivos. Esa silla no es una prisión. Es una herramienta que usa para movilidad de larga distancia para conservar energía. Energía que luego puede dedicar a hacer los mejores. Los soportes que usa le permiten funcionar al 95% de su capacidad anterior. Como el instructor Chadwick acaba de descubrir, su 95% es considerablemente más que su 100%. Se volvió hacia la Mayor Petrova. Mayor, mis más sinceras disculpas por la conducta no profesional de mi personal. Será atendida. Luego enfrentó a la formación y entregó la lección final aplastante. Que esta sea la única vez que cometan este error. El respeto no se da basado en lo que ven. Se gana por lo que hacen. Despedidos. La historia de lo que pasó en el lago se extendió por la base, no como un incendio forestal, sino como una onda de choque. Viajó instantáneamente a través de susurros ahogados en el comedor, a través de mensajes de texto que zumbaban en los bolsillos, a través del silencio respetuoso repentino que caía cada vez que la Mayor Petrova pasaba. Al atardecer, cada alma en la instalación, desde el privado más bajo hasta el personal senior, conocía la historia. Conocían su nombre, Petrova. Conocían su nombre en clave, Quimera, y conocían lo que le había pasado al instructor Bocón que había confundido a una leyenda con un objetivo. Los aprendices que habían presenciado fueron transformados. Caminaban con una nueva gravedad, una nueva humildad. La risa nerviosa y cómplice se había ido, reemplazada por una intensidad silenciosa y enfocada. Habían visto el vasto y peligroso abismo entre su posición y realidad, y los había asustado más que cualquier sargento de instrucción jamás podría. Uno de ellos, un joven sargento que había estado de pie más cerca del incidente, encontró a la Mayor Petrova más tarde esa noche. Estaba junto al lago sola, desarmando metódicamente, limpiando y relubricando los rodamientos de su silla de ruedas que ella misma había recuperado del agua. La trataba con el mismo cuidado meticuloso que un francotirador le daría a su rifle. El joven sargento se acercó vacilante, su gorra en las manos. Señora, tartamudeó. En nombre de todos nosotros, lo sentimos. Lo que él hizo, lo que le dejamos hacer, estuvo mal. No hay excusa. Petrova no levantó la vista de su trabajo. Continuó limpiando un eje de acero con un trapo aceitado, sus movimientos precisos y sin prisa. Por un largo momento, no dijo nada. El sargento se quedó allí, retorciendo su gorra, sintiendo el peso completo de su silencio. Finalmente, ella hizo una pausa, sus manos quietas. Levantó la vista, sus ojos no enojados, sino analíticos. En nuestra línea de trabajo, sargento, dijo, su voz calmada. Incluso las disculpas son inútiles. Los resultados son todo lo que importa. Su suposición fue una responsabilidad. Su inacción fue una responsabilidad. En el campo, las responsabilidades matan gente. Aquí, solo los avergüenzan y le rompen un brazo a su instructor. Recogió una pequeña llave y volvió a su trabajo. Aprendan de ello. No dejen que sus ojos mientan a su cerebro nunca más. Esa es la única disculpa que aceptaré. El sargento solo asintió, murmuró, sí, señora. Y retrocedió. La lección se grabó en su alma. Ahora entendía que su silencio no era una ausencia de palabras. Era la presencia de un estándar inquebrantable, y por el resto de su carrera, se esforzaría por cumplirlo. El incidente rápidamente se endureció en folclore institucional. Se convirtió en una piedra de toque, una parábola moderna contada a cada nueva clase de reclutas que pasaba por las puertas. El lugar mismo recibió un nuevo nombre no oficial. El punto de corrección. Los suboficiales senior llevarían a los nuevos llegados al borde del lago oscuro y señalarían el viejo muelle de madera. ¿Ven eso? Dirían eso es donde el instructor Chadwick aprendió la diferencia entre percepción y realidad. Eso es donde conoció a la Mayor Petrova. La historia sería contada, siempre en los mismos tonos reverentes, un cuento cautelar sobre los peligros de la arrogancia y el poder oculto de la competencia silenciosa.
La leyenda de la mujer que salió del agua se convirtió en un mito fundacional del centro de entrenamiento, tan integral a su cultura como la llamada de la corneta matutina. La evidencia física del evento se convirtió en artefactos simbólicos. El pedazo astillado de madera del muelle donde la cabeza de Chadwick había golpeado fue montado en una pequeña placa en la sala de instructores con una simple placa de latón que decía, "No asumas nada". Alguien anónimamente imprimió una foto granulada de la cámara de seguridad de la Mayor Petrova de pie sobre el caído Chadwick y la clavó en el tablero de anuncios principal. Nadie nunca la quitó. En cuanto a Chadwick, su transformación fue absoluta. Después de meses de licencia médica y una indagación formal que terminó su carrera como instructor, fue reasignado a un depósito de suministros lúgubre al otro lado del país. Era un hombre cambiado. La voz retumbante se había ido, reemplazada por un comportamiento silencioso, casi tímido. La mueca arrogante había sido borrada de su rostro, dejando atrás la mirada cansada y perseguida de un hombre que había sido humillado pública y completamente. Una tarde, un joven cabo, un amputado reciente luchando con una nueva pierna protésica, forcejeó con una caja pesada cerca de la entrada del depósito. Chadwick, sin una palabra, caminó hacia él con su propio brazo ahora en un soporte terapéutico permanente y ayudó al joven a levantar la caja. Le sostuvo la puerta abierta, sus ojos llenos de un nuevo y doloroso entendimiento. Había aprendido la lección de la Mayor Petrova. La había aprendido de la manera dura, pero la había aprendido completamente. Su arrogancia había sido destrozada, y en su lugar, una semilla de verdadero respeto finalmente había comenzado a crecer. Un año después, el centro de entrenamiento en guerra asimétrica era irreconocible. Toda la cultura había cambiado en el eje de ese único evento violento junto al lago. La mayor Anja Petrova ahora era la directora, y dirigía el programa con la misma eficiencia silenciosa y despiadada con la que hacía todo lo demás. Su leyenda ya no era solo una historia. Era el estándar. El entrenamiento era más duro, más intelectualmente exigente, más enfocado en las artes psicológicas de la decepción, la observación y el pensamiento crítico que nunca antes. Les enseñaba a sus estudiantes que el arma más peligrosa en cualquier campo de batalla era una suposición defectuosa. Su estilo de enseñanza era minimalista y directo. A menudo conducía lecciones desde su silla de ruedas, no para ocultar sus capacidades, sino para desafiar constantemente las percepciones de sus estudiantes. Los obligaba a mirar más allá de la silla, a ver al guerrero, a analizar al profesional. Su enemigo usará sus prejuicios en contra suya, les diría, su voz sola, incluso zumbando en la habitación. Presentarán debilidad cuando sean fuertes. Fingirán incompetencia para atraerlos a una trampa. Si no pueden ver más allá de la superficie de una persona sentada justo frente a ustedes, ¿cómo sobrevivirán jamás a un enemigo dedicado a su destrucción? El incidente de Chadwick, como ahora se conocía oficialmente, fue incorporado al curso de certificación de instructores. Los nuevos instructores debían analizar un informe completo del evento, desglosando cada error que Chadwick cometió, desde su provocación verbal inicial hasta su asalto físico desastroso final. La lección era clara. Tratarán a cada candidato con respeto profesional porque nunca jamás saben con quién están hablando. El cambio era más evidente en los aprendices mismos. Una nueva generación de soldados estaba siendo forjada. Una que valoraba la conciencia sobre la agresión y la competencia sobre el carisma. Un día, un nuevo recluta engreído, fresco de entrenamiento básico y lleno de confianza no ganada, hizo un comentario silencioso y sarcástico sobre la silla de la directora a su compañero. Antes de que la Mayor Petrova, que estaba de pie a 6 metros y oyó todo, pudiera siquiera girar la cabeza, una docena de otros aprendices que oyeron el comentario silenciosamente, amenazadoramente, rodearon al recluta. Nadie dijo una palabra. Solo se pararon allí, sus ojos duros, su mensaje claro. El recluta palideció, tartamudeó una disculpa al aire, y nunca cometió el error de nuevo. La lección había sido completamente integrada. El estándar ahora se autopolicía. La Mayor Petrova simplemente asintió, un destello de aprobación en sus ojos, y continuó con su instrucción. El legado de ese día no fue la rotura de un brazo, sino la destrucción de una mentalidad.
Fue una lección poderosa y dolorosa que onduló hacia afuera, cambiando no solo a un hombre o una clase, sino a toda una institución. El verdadero triunfo no estuvo en el momento espectacular de vindicación, sino en el cambio silencioso y duradero que siguió. Estuvo en el suboficial humilde que ahora veía al guerrero, no la discapacidad. Estuvo en el joven recluta que aprendió a silenciar su propio prejuicio interno. Estuvo en el nuevo estándar de profesionalismo que valoraba la habilidad demostrada por encima de todo. Las acciones de la mayor Petrova probaron que la verdadera fuerza no es la ausencia de vulnerabilidad, sino el dominio de ella. La silla de ruedas no era un símbolo de lo que había perdido. Era un testimonio de todo lo que había sobrevivido. El lago no era un sitio de humillación, sino un crisol de revelación, un lugar donde una leyenda no fue creada, sino simplemente revelada a aquellos que estaban demasiado ciegos para verla. Su silencio no era debilidad. Era la calma en el centro de una tormenta, una confianza profunda que no requería anuncio ni validación. Era el silencio de la competencia, una fuerza más poderosa que cualquier alarde, más intimidante que cualquier amenaza. Respeto. Les enseñó a todos sin decir nunca las palabras que es una moneda ganada a través de la acción y pagada en la deferencia de aquellos que han presenciado tu verdad. El verdadero legado no es lo que dejas atrás en historias y mitos. Es lo que continúa adelante en los estándares de aquellos a los que has inspirado, en las lecciones que se vuelven arraigadas como instinto en los profesionales silenciosos que llevan la antorcha de tu ejemplo. Para más historias donde la competencia silenciosa triunfa sobre la arrogancia ignorante y donde el profesionalismo silencioso define su valor, suscríbete.